Te digo, encima de Telepizza. ¿Y durante cuántos años estuve viviendo en el Calvario, hasta la zona entera? Pues siempre hasta que marché al extranjero. Estuve en el extranjero una temporada, 7 años. Más siempre viví ahí. ¿Y para hacer las compras aquí, de comida, alimentos, cuando eras joven? Pues eso lo hacíamos en el Pino, en las tiendas que había en el Pino. Ahora ya, no, ahí en Cádiz ahora. Ahí. ¿Y las compras de ropa las hacías por el Calvario o tenías que desplazar? Hombre, de aquellas se hacía en calle, casi siempre se bajaba al Príncipe, a la calle Príncipe, que era donde íbamos a comprar toda la ropa por ahí. Y en el Calvario también, pero el Calvario de aquella aún no tenía mucha... ¿Y hay un servicio médico, un hospital, farmacia? Médico famoso, había un médico famoso aquí en el Calvario, muy bueno, y además que la gente, por ejemplo, que económicamente no estaba bien, nos atendía estupendamente, un médico fabuloso que está encima de una librería que hay ahí en el Calvario, y estaba él ahí toda la vida, don Antonio, me acuerdo bien. ¿Y los estudios? Los estudios los hice en la calle del Pino también, la mayoría de los estudios los hice allí, la mayoría del Pino. ¿Y misa? Para ir a misa los domingos. Pues en la calle también del Pino, yo vivía allí, los hacía allí, en la calle de Fátima, era donde estaba, en vez de Fátima, estaba más arriba, que era San Cosme y San Damián. ¿Y para pasar con los amigos, pasar el tiempo? Hombre, había el bar León, que estaba allá abajo, después estuvo aquí en Los Llorones, estaba más abajo allí frente a, un poquito más abajo de Los Llorones, y luego cuando vino para arriba estaba en el Calés, y después aquí en el Pino pues había 2 o 3 bares que siempre estábamos ahí metidos, cosas de chaval. ¿Y fiestas particulares? O sea, una fiesta, una verbena que había en el Calvario, más importante. En el Calvario había la fiesta, lo que pasa es que había un baile muy bueno, que era la Cruz Blanca, que ahí sí había unos bailes importantes y era donde íbamos todos. ¿Y alguno de estos bailes? ¿Cómo? ¿Alguno de estos bailes que siguen haciendo? ¿Sabes si ¿Qué? algunas de estas fiestas o bailes siguen existiendo hoy en día? No, ya no existe, ese baile ya no existe. Ni la Cruz Blanca, ni abajo, ni el de frente del León tampoco, a la calle León tampoco, ahí, o la calle León o al bar León, ahí tampoco.